Y abran sus Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis. Si vienen en el... me gusta mucho este mensaje que está en el boletín. No sé cuántos lo hayan leído antes o si lo habían leído antes, pero me gustó tanto que lo quise poner en el boletín. No lo escribí yo, ojalá lo hubiera sido yo. Pero es lo que dice. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. El Señor Jesucristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a ti en vida, se abrirá en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensa la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Qué lindo, ¿verdad? Y qué temible. Qué lindo saber que Dios nos ha dado su palabra inerrante, infalible, eterna, indestructible, la cual nos guía y la cual nos dice que también nos guiará. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: las palabras que he hablado, mis palabras los condenarán, los juzgarán en el último día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dicen en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más, vamos ahí, porque no quiero decírselas de manera mal. Si me equivoco, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se dan cuenta del poder? Bienvenida, hermana y hermano, qué gusto de verlas. ¿Cómo sigue? Echándole ganas, como siempre. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Qué lindo saber que tenemos un Dios que nos conoce tan perfectamente, hermano. Un Dios que nos conoce tan perfectamente. Nos creó, nos vio desde antes de nacer, es más, nos vio desde antes de la fundación del mundo. Piensen en eso. Antes de que Dios creara el mundo ya nos conocía. Eso dice en su palabra. Que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y Cristo fue entregado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado. El Padre ya sabía que íbamos a nacer, que íbamos a pecar y que necesitábamos un Salvador. Y desde antes ya había determinado que iba a enviar a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar para podernos dar la vida eterna. Así de maravilloso es nuestro Dios. Y la palabra que tenemos es la palabra de Dios infalible, quiere decir que nunca falla, inerrante, no tiene errores. Es eterna, es indestructible. Y ella nos guía, nos enseña cómo debemos de vivir todos los días de nuestra vida. Como dice aquí, ¿saben una cosa? La Biblia está prohibida ya en las escuelas, pero está permitida en las cárceles. Si permitieran las Biblias en la escuela, no tendrían que dárselas en la cárcel. ¿Verdad? Porque, ¿saben lo que dijeron cuando removieron los 10 mandamientos de las escuelas? Dijeron,
Hay un peligro que los estudiantes vayan a leer los 10 mandamientos y los vayan a creer. ¡Wow! ¡Qué malo sería eso, que crean los 10 mandamientos y no roben, no maten, no mientan, no hagan todas las tonterías que prohíbe la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia es perfecta, es inerrante. Hablan sus Biblias al capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 18. Vimos anteriormente las iglesias a las que Cristo escribió estas cartas. Primeramente le da la visión de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia que tenía mucho trabajo, pero poco amor. Se habían enfriado en su amor. Y qué triste, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se enfría. Y luego después viene la carta a la iglesia de Pérgamo. Después viene la de Tiatira, de Sardis y Filadelfia. No, se me pasó uno por ahí. La de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que no, a esta iglesia Cristo no tuvo nada negativo que decir de esta. La iglesia de Esmirna, porque era la iglesia misionera. Y saben que en este día hay miles de cristianos que están sufriendo y muriendo en el mundo. Ahora les pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes han visto en las noticias en la última semana o el último mes la gente que están matando y degollando en otros países por creer en Cristo? Les aseguro que no han visto nada acerca de eso. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos odia. Cristo dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Y es lo que vemos en el mundo, nadie defiende y habla por los cristianos. Si dicen algo contra los judíos, hay protestas de los judíos y hacen algo al respecto. Si hay acusaciones contra los musulmanes, hay violencia. Destruyen, matan al que hable mal de ellos. Pero los cristianos somos como ovejas de matadero. Nos matan y nadie dice nada. Nadie nos defiende. Pero ¿saben quién nos va a defender al final de cuentas? El Señor Jesús. Amén. Porque todo el cristiano que está dispuesto a dar su vida por Él se identifica con Cristo, que dio su vida por ellos, que dio su vida por nosotros. La iglesia que vamos a estudiar ahora es la iglesia de Tiatira y es la iglesia papal. Y no quiero que piensen esto, que no estoy atacando la iglesia católica, solamente estoy revelando la historia de la iglesia, lo que ha sido y lo que es. Porque la iglesia católica representa más de 1 billón de gente en el mundo. Pero lamentablemente han mezclado mucho la tradición de los hombres, doctrinas creadas por hombres, y han hecho a un lado la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes por sus tradiciones han hecho a un lado la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a leerla de principio a fin lo que queda de esta carta. Del 18 al 29. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como el canto que cantamos al último, el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Verdad? Ven, Señor Jesús. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz antes de morir? Terminado es. En griego, como se escribió la Biblia en griego, es solamente una sola palabra. Tetelestai. Tetelestai. Terminado es. La obra de redención había terminado. Cristo vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y Él terminó la obra, por eso pudo decir que terminado es, y eso quiere decir pagado por completo. Él pagó el precio de todos nuestros pecados por toda nuestra vida. Si lo recibimos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, podemos decir, Jesús es mi Salvador, pero si no lo obedecemos, quiere decir que no es nuestro Salvador. Porque Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Otro versículo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Las obras representan lo que creemos. Eso nos dice la palabra de Dios. Las obras representan lo que creemos porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, ¿verdad? Podemos decir una cosa y hacer otra. Pero cómo vivimos todos los días, cómo tratamos a nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, cómo actuamos. Actuamos como Cristo nos dice que lo hagamos, que amemos a nuestro semejante como nosotros mismos. Pero sobre todo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento. El segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces el Señor escribe esta carta a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice eso. Pero bien, que tiene ojos como llama de fuego. Quiere decir que Jesús ve todo perfectamente, profundamente, y no hay nada que podamos esconder de Él. Profundamente, y es como un fuego consumidor, que nos mira, nos escudriña, nos examina detalladamente. ¿Quién nos conoce más que el que nos creó? ¿Quién conoce a un hijo o una hija más que a su mamá o su papá? Solamente Dios. Solamente Dios. Él nos conoce mejor que nadie, que ni nosotros mismos. Es al Dios que servimos. Así lo debemos llamar, así lo debemos de respetar, así lo debemos de obedecer. Y si sus pies son semejantes al bronce bruñido. En Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos un día nosotros vamos a estar ante el Señor Jesús. Él es el juez, porque el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Él es el juez, el Padre no nos va a juzgar. Jesús es el que nos va a juzgar. ¿Cómo nos va a ver? O cómo nos ve ahorita mismo. ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? Si Cristo viniera ahorita y nos dijera, ven, vamos a la oficina, ven a un cuarto, vamos a platicar tú y yo. Y nos viene, como dice aquí, con su mirada como una llama de fuego profunda que escudriña bajo lo más profundo, ¿cómo nos vería? ¿Nos felicitaría o nos regañaría como esta iglesia? Pero un día vamos a presentarnos ante Él y entonces ya no va a haber más opciones ni más oportunidades. La única oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien es en esta vida. Un minuto después de morir, nadie podemos cambiar ya nuestro destino. Para toda la eternidad queda sellado.
Y hay muchos que esperan y esperan hasta el último momento, dicen, voy a gozar la vida y ya cuando esté viejo me arrepiento. Yo conocí a alguien que decía eso. Cuando ya esté viejo, voy a la iglesia, agarro mi rosario, y hay como todas las viejitas, los viejitos que van a la iglesia. Eso decía. No tuvo esa oportunidad. No tuvo esa oportunidad. Nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros. Por eso debemos de hacer esa decisión ahorita, que todavía tenemos la oportunidad. Porque cuando nos presentemos ante Él, ya va a ser para el juicio. Es lo que nos dice aquí. Dice en el versículo 19, yo conozco tus obras. Y miren, tienen muchas cosas buenas esta iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, han aumentado en buenas obras. Pero saben, la falsa doctrina es como un cáncer en el cuerpo. Empieza pequeñito y se va extendiendo y va matando todo a su alrededor. La falsa doctrina en la iglesia es de la misma manera, porque miren lo que dice en el versículo 20, y tengo unas cosas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira representa la iglesia católica desde el siglo VII hasta el año 1500, cerca de 1000 años. Y les digo, la iglesia católica ha agregado muchas tradiciones, muchas doctrinas, dogmas que son prácticamente antibíblicos. Les voy a leer algunas. ¿Dónde lo tengo? Por aquí lo tenía. Aquí está. Y mucho de lo que les voy a compartir lo leí en un website de la Iglesia Católica. No es que lo estén inventando nadie. Esto es doctrina del catecismo católico. 5 cosas acerca de María. Jesús les dijo, ustedes hacen el mandamiento de Dios sin efecto por su tradición, en Mateo 15:5. La Iglesia Católica a través de los años y papas han agregado muchas tradiciones acerca de la Madre de Jesús. Y empezó pronto. Viendo la influencia que tenía esta diosa en las religiones paganas, ellos declararon a María como la Madre de Dios. Es una de las doctrinas de la Iglesia Católica. A María le llaman la Madre de Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos. La Madre de Dios. Eso fue en el Consejo de Éfeso en el año 431. Y eso, les digo, está en la Iglesia, en el Catecismo. Y se continuaron agregando más esta doctrina, como hacerla como una diosa, como intercesora, cuando descubrieron el año 649 que mantuvo su virginidad perpetua. Aunque en Mateo capítulo 13 habla de los hermanos de Jesús, 4 mencionados por nombre, y habla de hermanas. Pero ellos mantienen que ella fue perpetuamente virgen. En el año 1854 encontraron que había sido concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Así se llama la patrona de mi pueblo. Pero esta es una doctrina de la iglesia que no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Además que nació sin pecado. Nació sin pecado. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Todos han pecado, aún se han hecho inútiles. No hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia claramente nos dice que todos nacimos pecadores. En ningún lugar en la Biblia nos dice que ella nació sin pecado, pero sin embargo ellos descubrieron que había nacido sin pecado y que fue asunta
al cielo. ¿Cuántos conocen esa palabra? Fue asunta, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Sin embargo, la historia dice que su tumba estaba en Éfeso. Otra que le han agregado, la quinta doctrina, otro dogma de la iglesia que le llaman la madre del mundo. La madre de Dios es la concebida sin pecado, asunta al cielo en cuerpo y alma, y ahora le llaman la madre del mundo, y le llaman también la corredentora, mediadora, y la que intercede por nosotros. Todas estas doctrinas, hermanos, no es por atacar la iglesia, pero todo esto es lo que le enseñan, está en el catecismo. Yo lo tengo, yo lo he leído. Y les he dicho que han cambiado, no solo han agregado doctrinas que no existen en la Biblia, han quitado cosas de la Biblia para que no contradigan las doctrinas que están en la Biblia. Por ejemplo, les he dicho que el segundo mandamiento lo quitaron en el catecismo. Está en su Biblia. Yo la tengo también, una Biblia católica, está en la Biblia, pero en el catecismo que le enseñan a la gente, quitaron el mandamiento número 2, que dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas y las honrarás. Quitaron ese del último, no codiciarás, hicieron 2 mandamientos y terminaron con 10 de todas maneras. Y les digo esto no por atacar la iglesia, me duele porque la mayoría de mi familia están todavía en la iglesia católica y conozco muchos católicos devotos que si les leo esto me rompen la cara. Es más, una vez en el trabajo, un compañero de trabajo católico le empecé a hablar de esto y casi me pone una paliza. Enojado porque estaba yo atacando a la Madre de Dios y atacando a su madre. Digo, enséñame en la Biblia dónde está lo que tú crees. Eso es lo que a mí me convenció cuando Cristina y yo estábamos ya comprometidos y tuvimos una discusión y yo le dije, si no crees como yo creo en la Virgen, el purgatorio y todo lo que me habían enseñado, que si no crees como yo creo, no nos casamos. Aquí terminamos el convenio, el contrato. Así le dije y me dijo, pues enséñame en la Biblia dónde está lo que crees y voy a creer igual que tú. Pues está bien, dejé de acuerdo, me fui todo enojado y por 2 semanas no aparecí. Ella dijo, aquí terminó ya, aquí murió la flor, ¿verdad? Regresé a las 2 semanas, como el perrito con la cola entre las patas. Como perrito arrepentido. Porque todo lo que yo defendía no estaba en la Biblia. Después fui con un sacerdote a hacerle preguntas y me mandó a volar. Que porque era un ignorante, que porque andaba haciendo esas preguntas. Le dije, porque soy supuestamente ignorante, quiero que usted me abra los ojos y me diga la verdad, porque acabo de leer aquí en la Biblia que María tuvo más hijos y los menciona hasta por nombre. Y ya les he contado antes, me mintió, me dijo que eran primos. Después me di cuenta que no eran primos, eran hermanos. Y les digo, todo esto me duele porque mis padres murieron en la iglesia católica, mis abuelos, mis bisabuelos murieron en la iglesia católica y no sé dónde están. Y cuando me di cuenta yo de todas esas mentiras, del purgatorio y de todo esto, me dio coraje, me dio rabia porque dije, ¿dónde están mis padres que murieron creyendo todas esas mentiras? Y les digo, me duele porque hay mucha gente que están llevando al infierno por enseñarles falsas doctrinas. Y por eso el Señor Jesús dice, está enojado, dice que esta mujer que está trayendo estas doctrinas falsas en la iglesia, y está enojado porque la iglesia permite que esta mujer, Jezabel, enseñe estas cosas en la iglesia. El equivalente de Judas en una mujer sería Jezabel. No hay otra mujer en la Biblia de que hable tan fuerte como Jezabel. Ahora, Jezabel, la que menciona aquí en Apocalipsis, no es la del Antiguo Testamento, pero es una seguramente parecida, porque el Señor Jesús la llama Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23, si gustan seguirnos, si gustan escuchar, se los voy a leer. Primera de Reyes 21, 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el mundo de Jezreel.
El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Por qué? Porque Acab era el rey de Israel y se casó con una princesa de otro país, Sidonia, y ella trajo la adoración del dios falso Baal. Y eso, como cuando el rey me permitía una doctrina falsa, la gente lo seguía. Y toda la nación se fue a adorar a un dios falso. Y dice, el versículo 25, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella le lavaba el coco, lo convencía de que hiciera cosas malas. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas cosas, estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Él se arrepintió, pero de todas maneras, su corazón ya había sido pervertido. Ahora en el capítulo 9 de Segunda de Reyes 9:34, dice la palabra de Dios, dice, entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla de Jezabel, es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron más de ella que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, es palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo el Tisbita. Porque la muerte de Jezabel, déjenme lo leo desde antes. Lo que sucedió, ella instó a su esposo a matar a Nabat, un hombre que tenía solamente una huerta junto a la propiedad del rey. El rey se la quería comprar. Él dijo, no la puedo vender porque es la herencia que me dejaron mis padres. Y los judíos no podían vender esas propiedades, era para toda su descendencia. Entonces ella le dijo, tú eres el rey y vas a dejar que se salga con la suya. Ella escribió cartas en el nombre de él y buscó testigos falsos y lo acusaron de que maldijo a Dios y lo mataron. Entonces ella le dijo, ahí está, ya me toma posesión, ya arreglé el problema, ya murió el que no quería darte su terreno. Y por eso dijo la Biblia, dijo el Señor, que los perros iban a lamer su sangre, y no solamente, hasta se la comieron, nomás quedó la calavera, los pies y las manos. Dios es un Dios bueno, generoso, maravilloso, santo, tierno, pero es un Dios severo también contra los pecadores. El que se rebela contra él va a pagar las consecuencias. Porque claramente lo dice aquí. Regresemos a Apocalipsis en el versículo 20, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren lo que va a hacer el Señor. Y este es el Señor Jesús, que dice esto, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ellas, y a sus hijos heriré a muerte. Va a matar a sus hijos, va a matar a todos los que forniquen con ella. O sea, está hablando de la fornicación espiritual también, de la falsa doctrina. Y Dios quiere que obedezcamos su palabra. No necesitamos más que la Biblia para llevar una vida limpia delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque si necesitáramos más, nos lo hubiera dado. Pero en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber. Y nos dice todo lo que debemos hacer, cómo debemos de tratarnos unos a otros. A nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros vecinos, a nuestros amos, a nuestros patrones, todo. Está lo que necesitamos saber en la Biblia. Y es la única, y no le voy a llamar religión, la única relación entre Dios y nosotros.
Es la única que nos enseña de dónde vinimos, qué debemos hacer y a dónde vamos. Nos da la respuesta absoluta del significado de la vida. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me creó. ¿A dónde voy? Según lo que elija yo. Me da la opción de creer en Él o de rechazarlo. Dijo, todo el que venga a mí no lo rechazaré. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos dice la Biblia. La Biblia nos enseña todo el camino, como decir que la brújula es el cayado del peregrino, nos enseña todo el camino, el mapa, cómo debemos de vivir. Le da tiempo de arrepentirse, pero no se arrepiente. Entonces va a juzgarla y va a juzgar a sus hijos y también sus hijos y también a los que la siguen. Les digo, les mencioné esto de la iglesia porque no solamente la iglesia católica la que ha corrompido el evangelio. Hay muchas iglesias ahorita cristianas, evangélicas, que están haciendo lo mismo, que están corrompiendo la palabra de Dios. La Biblia claramente habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hasta la muerte. Es el plan de Dios. Ahora muchas iglesias están comprometiéndose y aceptando todo lo que el gobierno ha autorizado, y no solamente lo ha autorizado, lo ha hecho hasta ley ahora. El matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. En muchas iglesias, ayer estuve leyendo, iglesias luteranas, presbiterianas, y todas esas iglesias están ordenando homosexuales, lesbianas, practicantes. Practicantes. Y están orgullosos de ser tan tolerantes. Y no solo ellas, otras iglesias, pastores que yo he oído, famosos pastores que yo escuchaba, leía sus libros, han pedido perdón por haber estado enseñando lo que dice la Biblia. Estaban equivocados. Debemos de ser tolerantes, debemos de aceptar a todo mundo. Bueno, ¿a quién obedecemos? ¿Al hombre o a Dios? La Biblia dice, ¿a quién debo de obedecer? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Entonces les digo, hay una gran presión en el mundo ahorita de que la iglesia se comprometa a aceptar todo lo que el mundo quiere. Y si la iglesia se compromete, entonces no impacta al mundo. No cambia el mundo la cambia a ella. Entonces no tiene efectividad, no tiene ningún efecto. Nadie llama a vivir una vida de santidad, de humildad, de negación, de servir a Dios hasta la muerte. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará. Hasta la muerte. Les digo, hay miles de cristianos que están muriendo en el mundo. Uno de los peores países donde hay una tremenda persecución ahorita es en Irán. Pero ¿saben una cosa? La iglesia está creciendo más en Irán que en ningún otro país del mundo. Amén. ¿Cómo ven? Amén. Porque la sangre de los cristianos, de los mártires, son las semillas del evangelio. Alguien dijo. En Irak, cuando cayó Saddam Hussein, había como 100, no recuerdo el número, pero había como 100,000 cristianos. Ahorita el 80% o se han ido o los han matado. Así es. Afganistán, entró el talibán, están matando a todos los cristianos donde los encuentran. Les quitan todo. En el tiempo de que está escribiendo la Biblia, de esto de Jezabel, ¿saben lo que sucedía en ese tiempo? Las uniones no son nada nuevo. Todos tenían que pertenecer a una unión para poder trabajar. Ya fueran, le voy a poner en nuestro día, mecánico, pintor, doctor, limpia casas, lo que sea. Todas las profesiones tenían una unión, un sindicato. Y el que no pertenecía al sindicato no podía trabajar. Entonces quedaban sin trabajo, no podían alimentar a sus familias. Aparte de eso, tenían que confesar una vez al año que el rey, el emperador era rey.
era Dios. Y el que no lo confesaba que era Dios, lo mataban. Leí la historia de una muchacha de 23 años, tenía 22, 23 años. La encontraron, apenas se había convertido a Cristo. Y la descubrieron y vinieron por ella. Y su papá le rogaba, le suplicaba que renunciara a Cristo. Tenía unos niños pequeños. Y le pedía que por favor renunciara a Cristo porque la iban a matar y que iba a pasar con... Decía, no solamente nos estás ofendiendo, nos estás avergonzando ante la sociedad. Tus hijos te necesitan, nosotros te necesitamos. Y ella dijo, soy cristiana y voy a morir como cristiana. Si eso es lo que cuesta, que yo mantenga mi fe en Cristo, que me lleven a la muerte, que así sea. Y la mataron. La mataron por creer en Cristo. Esa presión había entonces y esa presión hay ahorita en nuestros días. Solamente que no nos ha llegado todavía. Pero ya viene. Ya viene la persecución. Hace 3 semanas en la nota que escribí en el boletín dije, oremos por persecución. La iglesia necesita persecución para purificarse. Porque eso va a limpiar el grano de la hojarasca. Los verdaderos cristianos van a estar dispuestos a pagar el precio. Y los aficionados van a correr. Por ejemplo, ahorita ya creo que ahora comienza el mundial, ¿verdad? No les voy a preguntar cuál es su equipo favorito, cuál es su selección favorita. Pero los que son bien aficionados van a comprar hasta la camiseta. Yo tengo camisetas. Ya la tengo. Ya la tiene el Rudy. Pero eso no lo ha... ¿De qué selección? Argentina. Argentina. ¿Que no eres guatemalteco? No está. No está. Ya los busqué y no los encontré. Sí. Está con Argentina. Tiene la camiseta. Yo tengo la camiseta de Guatemala, de la selección. Pero yo no represento ni a Guatemala ni a México. ¿Saben por qué? Porque si yo voy mañana y todo tieso, voy y me pongo los zapatos y me los amarro, y ahí voy entrando al campo de fútbol a representar a mi país, ¿creen que me van a dejar? Hey, wait a minute. Pero traigo la camiseta. ¿Que eso no me permite representar a mi país? No, porque no soy del equipo, no he pasado la prueba. No tengo los méritos, no tengo la edad, no tengo nada. Me van a echar para afuera, ¿verdad? Porque no soy parte de la selección. En la iglesia, los verdaderos cristianos se ponen la camiseta todos los días. No solamente cuando es el mundial. Y eso es lo que quiere de nosotros, que lo sigamos, que tomemos nuestra cruz todos los días y lo sigamos. Eso es lo que quiere. Por eso a Jesús le molesta tanto. No lo dice, pero aquí lo podemos leer. Al Señor Jesús le da ira, rabia, ver lo que están haciendo con la gente. La están enviando al infierno con falsas doctrinas. Y les digo, y la católica y muchas llamadas cristianas se están comprometiendo y están torciendo la palabra de Dios para poder escapar la persecución. Pero le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios. Tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, duró 3 años enseñándoles la palabra de Dios. Dijo, no he renunciado o no he fallado en enseñarles todo el consejo de Dios. Todo. Por eso aquí estudiamos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Saben que el libro de Apocalipsis, muchas iglesias no lo enseñan. Por una, la iglesia católica nunca lo enseña porque dicen que es alegórico. Alegórico quiere decir que no es verdad lo que dice ahí. Es más o menos como decimos allá en mi rancho, un supongando. Es una palabra muy, ¿cómo les diría? Muy teológica, ando revolviendo el inglés con el español, theology,
representa la lucha del bien contra el mal. Eso es lo que él dice, representa la lucha, la batalla entre el bien y el mal. Pero no es lo que dice la Biblia. Aquí Jesús habla claramente a iglesias que existían en ese tiempo e iglesias que representan toda la historia de la iglesia a través de los siglos. La iglesia peregrina, la iglesia perseguida, la vimos la semana pasada, la iglesia comprometida, porque la iglesia católica comenzó como en el año sexto, después del año pues, en el siglo 313, el emperador Constantino, según eso, se convirtió al cristianismo y las religiones paganas las prohibió y la iglesia cristiana fue la religión ahora oficial del imperio. Los templos de los paganos, los sacerdotes y las vestimentas de los sacerdotes paganos vinieron a ser parte ahora de la iglesia. Ahí se convirtió la iglesia, se corrompió la iglesia. La Biblia vino a ser en la iglesia católica en la Edad Media uno de los libros prohibidos de leer. Piensen en eso. Estaba prohibido leer la Biblia. Y los que la tradujeron a los idiomas de la gente, como Whitefield en inglés, a Martin Luther en alemán, los persiguieron, unos los mataron y otros los trataron de matar, porque tradujeron la Biblia al idioma de la gente. Como si eso fuera un gran pecado. ¿Ven? La iglesia ha comprometido el mensaje. Ha comprometido el mensaje. Y tiene sus consecuencias. Por eso Jesús está tan airado, enojado, de que estén corrompiendo y enseñando doctrinas falsas a sus seguidores. Dice aquí: yo la arrojo en cama de gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Dentro de esa iglesia, como en la iglesia católica, hay muchos que son salvos. Yo he conocido personas en la iglesia católica que yo quisiera tener la fe que ellos han tenido. Sinceramente, personas que aman a Cristo con todo su corazón y leen sus Biblias. Lo que no me explico es por qué siguen ahí en la iglesia católica una vez que conocen lo que dice la Biblia. Pero eso es entre ellos y Dios. Pero aún en las iglesias cristianas hay muchos que no son cristianos, pero se llaman cristianos. En todas las iglesias hay esa mezcla. En todas las iglesias hay esa mezcla. Pero él dice que ellos que no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás. Y diríamos, pues, ¿cuáles son las profundidades de Satanás? Bueno, las profundidades de Satanás son una vida de pecado, de lascivia, de envidia, de odio. Todo eso lo vemos en, ¿dónde está? En segunda de Timoteo. A ver si lo encuentro, no lo marqué. Segunda de Timoteo. Lo marqué. Ya lo encontré. Capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, tienen apariencia de piedad, o sea, están en la iglesia y saben el lenguaje de la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Oh, muy bendecido. Gloria a Dios. Ay, aleluya. Saben el lenguaje, pero no lo siguen. Es de lo que está hablando aquí. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos los que también, como también lo fue la de aquellos. Ven, todos los pecados que vemos aquí hace 2000 años existen, todos. Todos están vivitos y coleando. Todos están vivos, todos esos pecados, y esas son las profundidades de Satanás, y mucho el ocultismo. El ocultismo es algo que está creciendo en nuestros días. No nos daremos cuenta a menos que estemos leyendo acerca de eso, pero ahorita el ocultismo está creciendo mucho. En la base militar hay una religión que le llaman Wicca. Wicca. Algo horrible. Hay mucho demonismo. Es más, hay una iglesia de Satanás que ya abrieron grupos para los estudiantes en las escuelas. Para enseñarles cómo conocer y amar a Satanás. Es el mundo en que vivimos, hermanos. Horrible, espantoso. Esas son las profundidades de Satanás. ¿Cómo puede alguien en su mente consciente decir, voy a enseñarle a estos niños de 6, 7, 8, 9, 10 años a que adoren a Satanás? Para que cuando mueran se los lleve al infierno. Eso es lo que están haciendo. Aparte de otras montón de porquerías que les están enseñando en las escuelas, y ya sabemos, ¿verdad? Estas son las profundidades de Satanás. Es lo que el mundo sigue. Y por eso el Señor Jesús está tan enojado. Versículo 25, regresemos a Apocalipsis, dice el 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se dan cuenta que un día vamos a reinar con Jesús? Amén. ¿No es increíble? Aleluya. Que Dios, conociéndonos como somos, nos quiere usar y nos quiere poner a cargo de regir a las naciones? Aleluya. Yo no sé qué quieran ustedes hacer cuando están en el reino, en el nuevo, en el milenio y en la próxima eternidad. A mí me gusta trabajar. Yo no le tengo miedo al trabajo. Puedo estar sentado y ver a otros trabajar todo el día y no le tengo miedo. No, me gusta trabajar, me gusta estar activo. Yo no sé a qué me va a poner el Señor, pero yo le voy a echar ganas. ¿Saben por qué? Porque entonces no nos vamos a cansar, no nos vamos a enfermar, no vamos a estar viendo el reloj a ver si ya es hora de salir de trabajar o ya es hora del lonche. Va a ser algo que vamos a gozar hacer para la honra y la gloria de Dios. Y saben, dice la Biblia, que ahorita todo lo que hagamos y digamos, lo hagamos en el nombre del Señor, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, déjenme decirles, lo que hacemos en el trabajo, ya sea lavando platos, limpiando la casa, cocinando, dando de comer a los hambrientos, ayudando a la gente a encontrar su ropa o sus zapatos, eso es lo que hagamos. Es para la honra y gloria de Dios. No podemos separar lo que le llamaríamos mundano o espiritual. Es lo mismo. Todo es espiritual. Todo lo que hacemos debe de ser para la honra y gloria de Dios. Como si Dios nos estuviera viendo. ¿Sabe por qué? Porque nos está viendo. Está escudriñando cada corazón con esa mirada penetrante que tiene. Pero cuando sus hijos están haciendo algo bueno, ¿quién de ustedes que tiene hijos o tuvo hijos y ahora tiene nietos, encuentran a su
a su querido bomboncito, su cacho de cielo, haciendo algo bueno. Ay, mira, no le dije que limpiara su cuarto y solita o solito se puso y lo limpió. ¡Wow! Y ahora está cocinando para mí. Está aspirando la casa. Bueno, eso sería un milagro, ¿verdad? Yo sé que eso no se ve mucho, ¿verdad? Sería un milagro, pero imagínense que llegan de trabajar y Junior, o como se llama su hijo o su hija, salió a las 2 de la escuela. Cuando llegaron, ya hizo su tarea. Ustedes salen de trabajar a las 4 de la tarde, llegan a casa y ya limpió la casa, está cocinando y dice, ya está la mesa servida. Wow. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y cómo se te ocurre a ti andar haciendo eso? No, hombre. Ay, gracias, ¿verdad? Qué bueno encontrarlos haciendo algo bueno. Pues que Dios nos encuentre igual, ¿qué les parece? Nos encuentre haciendo algo bueno siempre. Que cada que nos mire diga, mira nomás, híjole, qué linda persona, qué linda hija, qué hijo tan fiel. Que nos mire así, haciendo lo que nos llama a hacer. A obedecer su palabra, porque dice, miren lo que dice para terminar. Y yo en el versículo 28, me encanta esto. Y yo le daré la estrella de la mañana. Y decimos, pues, ¿cómo me va a dar la aurora? ¿Cómo le llaman a la estrella de la mañana? La aurora, ¿verdad? ¿Hay otro nombre? La aurora, el amanecer. El lucero. El lucero, gracias. El lucero, la aurora. Pero esas son estrellas físicas, ¿verdad? Pero ¿saben que uno de los títulos de Jesús es la estrella de la mañana? Y quiere decir que nosotros vamos a ser de Jesús y Jesús va a ser nuestro. Vamos a tener una relación tan profunda, tan íntima, tan perfecta, tan maravillosa, que no hay nada más íntimo que eso. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 1 que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y nada de lo que ha sido hecho. O sea, Jesús creó todo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y todo lo que existe, existe para Él. Y Él es el que tiene el control ahora de toda la autoridad para juzgar toda la creación. Y tener nosotros una relación tan íntima con ese Dios tan personal, ¿no es increíble? Yo sé que esto sería para estar danzando de gozo. Bueno, yo sé que están danzando en su corazón, ¿verdad? Estamos alegres de saber que vamos y tenemos ya una relación con Él si estamos en Cristo. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, y todos tenemos oídos. Quiere decir, escuchen lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Es la palabra de Dios, inerrante. No tiene errores en su originalidad. No tiene defectos, no tiene contradicciones. Hay gente que dice, la Biblia está llena de contradicciones. Lo que pasa es que no lo han estudiado a fondo. La Biblia no puede tener errores. Ahora, como fue dada al principio, déjenme decirles, porque ahora los que la imprimen y los que la traducen pueden cometer errores. Pueden cometer errores. Pero los pergaminos originales que Dios dio a los discípulos, la inspiración no tenía absolutamente ningún error. Sin embargo, hay más de 24,000 pergaminos empezando desde el primer siglo que comprueban que la Biblia que tenemos es el 99.9% correcta, de acuerdo a los primeros pergaminos del primer siglo. No hay otro libro en todo el mundo que sea tan exacto como la Biblia. Y no hay otro libro en el cual podamos confiar como confiamos en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Vivirla todos los días. Estudiarla, escudriñarla, memorizarla, para que cuando la necesitamos, ¡pum!, pronto venga a la mente. Un versículo que ocupamos. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca.
Pero si no hay nada de abundancia en el corazón que sale de la boca, pues a lo mejor algo que no debiera de salir más bien, ¿verdad? Pero si estamos constantemente estudiándola, oyéndola, meditándola, les digo, una de las cosas que podemos hacer, todos tienen teléfonos, ¿verdad? Todos tienen teléfonos inteligentes. Yo en mi teléfono es 100 veces más inteligente que yo. No sé ni cómo manejarlo, luego sé hacer unas cuantas cositas. Pero entre las cosas que sé hacer, tengo la Biblia audible. Y en la noche o durante el día la pongo y me voy a acostar con ella, me la pongo en mis audífonos y me voy a dormir. Y a veces despierto y ya estoy en otro libro. Y dirán, pues no aprendiste nada, estabas dormido. Sabe que subconscientemente la mente no duerme. El cuerpo duerme, pero la mente no duerme, porque después de que se duermen están soñando, ¿no es cierto? La mente no se durmió, solo el cuerpo. Y la mente está captando, escuchando la palabra de Dios, y algo se tiene que quedar. Ahora, si no me lo creen, déjenme decirles. Yo sé que algunos no me lo creen. ¿Cuántos de ustedes, bueno, espero que ya no vean películas de terror, pero cuando veían películas de terror y se dormían, ¿no despertaban, tenían unos sueños horribles? ¿O despertaban bien asustados? ¿Por qué? Si estaban dormidos, no lo estaban viendo ahora, quedó ahí en la mente. Entonces, si le ponemos algo bueno, eso va a salir. Eso es lo que va a salir cuando lo necesitamos. Yo recuerdo a mi hermana y a mí nos gustaba ver películas de terror y tenía yo cada pesadilla. Híjole, Cristina también le gustaba, de recién casado, estaba leyendo un libro horrible. La tenía en suspenso constantemente. Llegó un día, abrí yo la puerta y pegó un grito. ¿Y por qué? Pues estaba leyendo libros de Cuyo, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero escribió muchos libros de terror, que los lee uno y dice, este tiene el demonio. Para poder escribir libros así tan horrorosos, tiene que tener un demonio. Total, y es lo que sucedía, teníamos pesadillas. Ahora ya no tengo esas pesadillas porque no veo esas películas. Ahora lo que podemos tener, déjenme decirles, y ya para terminar, lo que podemos tener son ataques espirituales del enemigo en los sueños. A veces tenemos unas pesadillas horribles, pero sabemos que es el enemigo. Porque aún dormidos queremos orar. Por lo menos decir Jesús. Y eso es porque el enemigo aún en nuestros sueños nos está atacando. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, aún dormidos va a salir. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos, Señor. Usted es un Dios tan bueno, tan maravilloso. Nos da su palabra inerrante, que no falla, no tiene errores. Es indestructible. Muchos han tratado a través de los siglos de destruir la Biblia, quemarla, destruirla, prohibirla, como en países ahorita, como en China y en Corea del Norte. Pero la Biblia todavía permanece. Y la Biblia entra a escondidas, a una página por página. Entra y cambia las vidas. Bendiga, Señor, a mis hermanos, protéjalos, guárdelos, guíelos. Ayúdelos en las pruebas, en los ataques del enemigo. Y déles discernimiento, Señor, para que descubran y reconozcan cuando las doctrinas son falsas, que no están en la Biblia. Y las rechacemos, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para guiarnos en todo lo que debemos de aprender espiritualmente. Bendígalos ahora y para siempre, se lo pido, en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.